hoy. Qué gusto, gracias por estar con nosotros. Gracias. Tenemos a Claudia Sheinbaum. Gracias a todos. Bienvenida, Claudia. Ya candidata presidencial y a partir del viernes candidata en campaña. Bienvenida, Claudia. Gracias. Y antes que nada, una opinión tuya sobre el episodio de Arturo Saldívar de la semana pasada. Y Arturo Saldívar sigue siendo un personaje, una persona importante en tu equipo. Sí, claro que sí, por supuesto. Sí. Es un constitucionalista, una gran persona, además de todo. Fíjense que en el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad estaba la Fiscal General de Justicia y 2 veces a la semana iba el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Ministro Guerra, magistrado Guerra. Yo soy una convencida de la autonomía del Poder Judicial, de la Fiscalía, pero eso no quiere decir que no haya coordinación. Y yo conozco al ministro Saldívar y no es alguien que le digan qué hacer. Pero eso no quiere decir que para pacificar el país o la ciudad, pues no requieras la coordinación con la Suprema Corte o con el Poder Judicial de la Ciudad de México. Es indispensable. No puede ser que el Poder Judicial diga eso no me toca. La seguridad en el país depende de todos y de todas, y particularmente de la coordinación entre las instancias. Entonces lo que había, pues era una coordinación donde entiendo que una persona es probable que pueda salir que es un delincuente, pues se habla y se dice, bueno, ¿qué posibilidades hay de que salga realmente o no? Yo creo que a eso se refería. Bueno, entonces pero, la coordinación es fundamental, sí. Es fundamental. Pero firme Arturo Saldívar en tu Firme equipo, Arturo porque Saldívar no faltó en mi la equipo. columna la semana pasada. Uy, Decía, no, todo dice. se tambalea Arturo Saldívar en el equipo de Claudia Sheinbaum. No, Firme, estoy contenta de que esté en el firme equipo. en tu equipo. ¿Tú crees que haya ministros de la Suprema Corte corruptos? Sí, sí lo creo. ¿Corruptos? Sí. Lainez, A ver, Pérez Dayán, no voy a Norma decir Piña. nombres, pero lo que Pero sí sí es crees que no que es... son Mira, corruptos. ¿Qué es corrupción? Corrupción tiene que ver no solamente con aquellos que reciben dinero por algún servicio público, sino también por aquellos que en el papel que les corresponde jugar como servidores públicos no hacen lo que les corresponde para beneficio de la justicia o del pueblo de México. El que tú guardes un caso que tiene que ver con el pago de impuestos, o que guardes un caso que tiene que ver con otro tipo de delincuencia o delincuencia de cuello blanco y que no salga la resolución, pues tiene que ver con un conflicto de interés. Y un conflicto de interés pues tiene que ver con corrupción. Entonces yo sí creo que la Suprema Corte requiere legitimidad, y la legitimidad se construye a partir del trabajo que se realiza en beneficio de la justicia. Y creo que hoy hay muchos casos que muestran que no es así, tal cual. Muchos casos. Sí. Mencionabas uno. Uno. Me imagino Y otros el casos que están del ahí. ministro Aguilar y el caso de los impuestos que al parecer debe Ricardo Salinas Pliego. Entre esos y otros casos también, de impuestos u otros temas. Mira, por ejemplo, a mí me tocó algunos casos de la ciudad, en donde, fíjate, en la ciudad, la Constitución de la ciudad estableció una sala especial en el Tribunal Superior de Justicia para ver asuntos constitucionales de la ciudad. Y en algunos casos la Suprema Corte resolvió independientemente de que la Constitución de la ciudad pide que primero se vean en una sala. ¿Por qué? Pues porque había asuntos políticos vinculados en donde se tomaba una decisión política y no una decisión a partir de una visión de justicia. Y suscribes, hemos leído tus expresiones, pero suscribes plenamente la elección popular. Sí, y de ministros, de jueces y de magistrados, plenamente, Claudia. Yo creo que lo que es importante, más allá de mi opinión, que sí creo que, es decir, la elección tiene que ver con la democracia, con la democratización de un poder. Ahora, yo creo que es muy importante que se debata en México sobre este tema, sobre el tema de del Instituto Nacional Electoral, sobre cómo ampliar la democracia en nuestro país.
porque finalmente eso es lo que queremos todas y todos los mexicanos. Podemos estar de acuerdo en una u otra forma, pero lo que no estamos de acuerdo es con el autoritarismo. Y afortunadamente vivimos en un país democrático y queremos que se profundice la democracia en nuestro país. Vivimos en un país democrático, en los espacios para debatir ahí están. Sin embargo, también hemos vivido 5 años, casi 6 años, donde el presidente de la República le dice a los legisladores de su partido, no toquen una coma. Eso no es Pero democracia. lo hacen por convencimiento, pensar que un legislador o una legisladora... Todos, todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, yo creo que sería una falta de respeto a los y las legisladoras de Morena, o del Partido Verde, o del Partido del Trabajo, no pensar que están de acuerdo con lo que se está proponiendo. Porque no es un asunto de una instrucción. A ver, en nuestro movimiento, en Morena particularmente, no es así que un partido en donde se dice esto tiene que ser y todo el mundo lo hace. Hay discusión, hay unos que están de acuerdo con una cosa y otros que están de acuerdo con otra. Me critican a mí, critican a otras personas del movimiento. Y que bueno, es un movimiento plural que se debate, se discute. Entonces pensar que un legislador o una legisladora va a decir, sí señor, vamos a hacer lo que usted quiera, en nuestro movimiento, no, pues quiere decir que están de acuerdo con lo que se está proponiendo. Es muy distinto. Yo lo digo porque puede haber una discusión, pero si hay una instrucción que además se ha cumplido de que no toques una coma, pues ¿de qué estamos discutiendo? Porque están de acuerdo. Si no estuvieran de acuerdo, votarían en contra. Bueno, a juzgar por los números que se han dado a conocer, es altamente probable, o es probable, vamos a dejarlo altamente así, probable, que tú seas la próxima presidenta. Vamos a ver qué pasa, en los próximos meses. Vas a gobernar un país muy violento, muy peligroso, si ganas. Te escuché ayer completa la entrevista con Denise Merker. He escuchado cómo manejas, y con razón, cómo la percepción de inseguridad ha disminuido en el país. Pero este es un país tremendamente violento y peligroso, Claudia. Es un país que si hace 6 años tenía 90 asesinatos por día, hoy tiene 80. Es una tragedia, Claudia. Es una tragedia. A ver, es una tragedia, sí. Yo diría de esta manera. Sí. ¿Cómo fue que irresponsablemente se hizo una guerra contra el narco que todavía no acabamos de medir sus consecuencias? ¿Qué es lo que yo hice en la ciudad? ¿Y qué es lo que pretendo hacer en el país? De hecho, de quienes estamos en el proceso, yo soy la única que tiene experiencia en seguridad y además con buenos resultados en la Ciudad de México. Nosotros hicimos o generamos una disminución del 60% en delitos de alto impacto y 50% en homicidios. ¿Cómo lo hicimos? Con una estrategia que desde mi perspectiva la puedo resumir en 3 ejes. Lo primero es atención a las causas. Cualquier política de seguridad, antes le llamaban prevención, es mucho más completo decir que los jóvenes necesitan educación, necesitan acceso al empleo, necesitan acceso a una vida distinta, a la oportunidad y al acceso al derecho de posibilitar vínculos que tengan que ver con una vida de construcción de paz y no de guerra. Entonces, la atención a las causas, que podemos, si ustedes lo quieren, decir cómo lo hicimos en la ciudad, porque es más allá de jóvenes construyendo el futuro. Lo segundo, inteligencia y investigación. Y lo tercero, coordinación. Por supuesto, mejoramos las condiciones de la policía. Si me puedo tomar 3 minutos. En nuestro país, con el sistema penal acusatorio, si hubo un hecho, por ejemplo, un robo con violencia, y la policía no llega en el momento para detener en flagrancia al delincuente, entonces comienza una etapa de investigación cuando uno pone una denuncia. ¿Y qué es lo que pasa en las fiscalías? Pues hay un altero así de carpetas de investigación que no tienen resultados. Entonces, ¿qué es lo que hay que fortalecer? Pues hacer bien esas carpetas de investigación en la Fiscalía o en las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, que tengan pruebas suficientes para que un juez diga, ahí está la orden de aprehensión. ¿Cómo se puede hacer eso?
pues solamente teniendo un área de inteligencia e investigación que trabaje de manera coordinada con las fiscalías. Yo lo dije en mi discurso en el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que aunque haya autonomía del fiscal, sería muy bueno que estuviera en el gabinete de seguridad, porque de esa manera hay coordinación en los distintos casos que te permita abrir esas carpetas, presentar a los jueces tu carpeta de investigación y que vengan órdenes de cateo, órdenes de aprehensión. Ese proceso es indispensable para disminuir la impunidad en el país. Es decir, no importa si es una causa que tenga que ver con delincuencia organizada, con violencia familiar. Si hay un homicidio, el homicida tiene que ser sancionado. Y para que eso ocurra, pues tiene que fortalecerse nuestro sistema de procuración de justicia, de policías, de Guardia Nacional. Mira, y eso lo vamos a hacer, lo hicimos en la ciudad. Claudia, lo comentábamos hace unos momentos, no recuerdo a propósito de qué tema. Yo recuerdo desde que empecé a trabajar en esto hace ya muchos años, el índice de impunidad era de 95%, 96, 98%. Hoy sigue siendo igual. Bueno, y tenemos que avanzar, ¿estás de sería acuerdo? también una desgracia que si ganas la presidencia y eres la presidenta dentro de 6 años, aquí cuando alguien está entrevistando al candidato o a la candidata, digan el índice de impunidad en México sigue siendo de 94, de 96, de 97%, Claudia. No, ese es el país, eso es México. A ver. Ese es el México. A ver, cuando... Sí. Si ustedes ven cada 15 días que el presidente hace su informe de seguridad, tiene una primera sección que se llama Cero Impunidad. Pues sí. Y ahí vienen una serie de acciones que se han venido tomando. Desde mi perspectiva, hay que fortalecer la atención a las causas y fortalecer también el sistema que te permita disminuir la impunidad. Y en eso es en lo que estamos trabajando, en esa estrategia, y lo vamos a hacer. Ya lo hice en la ciudad. Se puede hacer. ¿Cómo está Omar García Harfuch? Bien, no lo veo hace algunas semanas, pero está muy bien. ¿Está contigo? Está conmigo, nos está ayudando en la construcción de la estrategia. ¿Quién es Omar García Harfuch? Después de toda la polémica que se dio hace 6 meses. ¿Quién es? Pues, ¿Quién es? ¿Es un buen pregunta? servidor público? ¿Quién es Omar? ¿O es ese personaje medio siniestro, según algunas personas de Morena? A ver, Omar, trabajamos en el... ¿Quién es Omar García Harfuch para la candidata Claudia Sheinbaum? Pues es un hombre honesto, trabajador, profesional, que conoce muy bien su trabajo, confiable. Mira, yo tuve la fortuna de tener un gran equipo, claro que lo construimos, para poder tener los resultados de seguridad. Por un lado, pues el equipo de gobierno, porque también el equipo de bienestar es importante. La otra, el secretario de Seguridad Ciudadana y la fiscal general de Justicia, que hicieron un trabajo coordinado importantísimo que logró los resultados que tuvimos. Si no hubiera sido por ese equipo, no hubiéramos tenido esos resultados. Y el estar todos los días en el gabinete de seguridad dándole seguimiento. Pero sí está en tu equipo, se mantiene en tu equipo. Se mantiene en Omar, el equipo. Omar García Harfuch. Sí. Manuel. El caso de la seguridad, decías, Claudia, me da la impresión, tú centralizaste de alguna forma la supervisión de los casos importantes y así lo ejecutabas y además creo que puntualizaba ciertas cosas, la fiscal trabajaba Omar García Harfuch, etcétera. Y los estados de la República, hace poquito vino Marcelo Ebrard. Y él es de los muy poquitos, ahora que tú lo dices, que dice, es que en este país nadie investiga nada, porque no se investiga, y tú creo que coincides en eso, nadie está investigando. ¿Y los estados del país? Porque bueno, la mayor nadie parte, es una, sí, es una palabra forma, fuerte, sí, ¿no? porque en su mayoría no se investigan. Dice, tendrían que investigarse todos los asesinatos, todos los delitos, para que empiece a tomar en serio, alguien empiece a tomar en serio la autoridad. Creo que tú coincides en eso. La mayor parte de los gobiernos son de Morena y pues hacen lo mismo que los del PAN. No, pero a ver, hay que hacer un análisis de estado por estado, si tú quieres. Estado por estado de dónde han disminuido los delitos. Con todo y que hay problemas aún en Veracruz, disminuyeron los homicidios de una manera impresionante. El caso... Luego no registran muchos. No, el homicidio es muy difícil no registrarlo. Muchos que aparecen en la prensa. Nosotros hacemos un seguimiento esa diario discusión sería muy y difícil tenerla, pero un fiscal o una fiscal es muy difícil que no registre un homicidio. Por eso mira, se Guerrero, dice perdón, te interrumpo, Guerrero, la semana pasada sí. que se murieron o mataron a cuántas personas. El presidente dijo que 12. 12. Registraron a 2 o a 3.
Bueno, ya estamos ese todos los caso días en revisando, particular, ¿no? Cuatro, sí, cuatro, pero cuatro, a ver, cuatro. hay muchos estados de la República donde hay coordinación con la Federación que han disminuido los delitos. Si no, no tendríamos esta encuesta de percepción. O sea, ¿cómo se explican ustedes? Todos confiamos en el INEGI, ¿no? Sí. Que es una institución Sí. autónoma, que hace sus datos, que saca las encuestas. ¿Cómo te explicas que la encuesta nacional de seguridad urbana, Haya mejorado? que se toma en las principales ciudades del país, la percepción de inseguridad pasó de 76% a 59%? Ahí tenemos el gráfico, lo podemos ver. ¿Cómo te explicas eso si no hubiera mejorado la seguridad? La percepción La percepción es la ciudadana. parte más difícil de... Sí, porque O de puedes... cambiar. Ahí está, de mira, ahí cambiar. tienes el dato de Puedes, 73.7 a 59.1. y en la Ciudad de México todavía más, ¿eh? A principios del 18 eran 98% y es el 53%. O sea, ¿cómo te explicas ese dato si no hubieran bajado los índices? No hay manera de explicártelo. Quiere decir que hay una disminución en los indicadores. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir avanzando. Por supuesto que la seguridad sigue siendo en las encuestas el principal problema que la ciudadanía dice que hay que atender, y hay que atenderlo.